Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes, Arquidiócesis de Chicago. La Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la Arquidiócesis de Chicago fue creada como parte de la respuesta de la Iglesia a la terrible tragedia, al crimen, al pecado del abuso sexual a menores por parte de clérigos y otras personas dentro de la Iglesia. Me gustaría ver que cada víctima se sienta liberada y que la gente sepa de qué se tratan nuestros programas. Hay historias sobre la investigación y la cooperación con las autoridades civiles. Hay historias sobre la prevención. Pero la historia más conmovedora y profunda es la historia que cuentan las víctimas. Quisiera que la gente supiera que hay un lugar al que pueden venir, donde serán escuchados y respetados. Fui víctima de abuso sexual siendo niño por parte de quien en ese momento era un sacerdote católico. Él era un amigo muy querido de mis padres. Ellos pensaban que el tiempo que yo pasaba con él era un tiempo positivo, de calidad, con un mentor. El abuso duró 4 años. Yo guardé todo eso dentro por miedo a mis padres. Ellos eran católicos devotos y nunca aceptarían que su hijo cuestionara el carácter de aquel sacerdote católico que era tan estimado dentro de la comunidad. Así que callé todo. Michael guardó su secreto durante más de 30 años, hasta el 2006. No quería contárselo a mi esposa. Tenía miedo de lo que aquello pudiera causar a nuestra relación. Temía que ella pensara de un modo diferente sobre mí como hombre, como esposo, como persona. No sabía y no quería someter a mi matrimonio a una prueba tan dura como lo es esta historia tan enfermiza y perturbadora. Por supuesto, mi esposa respondió con indignada compasión, con amor y con comprensión. Ese momento fue y sigue siendo clave en mi proceso de recuperación. Contarle a mi esposa la historia del abuso en mi niñez fue muy importante. Contárselo a mis padres fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Lloramos y lloramos en el teléfono hasta que no podíamos llorar más. A los 12 años no se me ocurrió decirle a ningún funcionario de la iglesia que este abuso por parte de un sacerdote católico estaba ocurriendo. Pero ahora, a los 48 años, pensé, sé que voy a sentir miedo, pero lo haré. El abogado de Michael se puso en contacto con la arquidiócesis. Yo dudaba si negarían que el abuso ocurrió o si cuestionarían mi carácter. No sabía qué esperar. Era el 24 de agosto del 2006, una fecha que recordaré siempre, porque ese día me enfrenté a la arquidiócesis de Chicago y les conté mi historia de abuso y cómo ese abuso me había afectado a mí y a mi familia. Me alegro de haberlo hecho. Me siento orgulloso de mí mismo. Fue extenuante, fue emocionalmente agotador, pero ese día fue otro día grandioso de sanación en mi vida y en la vida de mi familia. A Michael le ofrecieron servicios de consejería pagados por la arquidiócesis. Eso no había terminado. Aunque hubiera recibido consejería y hablado con los funcionarios de la arquidiócesis, no había terminado. Así que le escribí una carta al cardenal George. Su oficina me respondió como lo hace con todas las víctimas de abuso por parte de un clérigo, ofreciendo una entrevista con él, que acepté inmediatamente. En ese encuentro surgió la idea del Jardín de Sanación. Es un lugar colorido, cálido e íntimo. Es un lugar maravilloso en el centro de la ciudad de Chicago para reflexionar, respirar, orar y para obtener información e inspiración sobre cómo sanar del abuso en nuestra iglesia. Es un lugar maravilloso. Llamado a proteger y sanar.
Yo diría que probablemente 500.000 de personas han sido ayudadas en esta oficina. De modo que hemos dado una voz a las víctimas, a los padres, a los niños, para denunciar el abuso, para hablar sobre el abuso, para educar a sus hijos. Cubrimos 5 áreas. La oficina del Ministerio de Asistencia proporciona ayuda a las víctimas, a sus familias, a las personas que presentan alegaciones de abuso sexual cuando eran menores. La Oficina de Investigación y Revisión recibe el caso, escucha a las víctimas y también a la persona que está siendo acusada y lleva a cabo la investigación. Nuestro objetivo es ofrecer justicia a ambas partes. La próxima área que cubrimos es la de prevención, capacitación y educación. Es la Oficina de Ambientes Seguros. Entrenamos a adultos y a niños sobre cómo reconocer el abuso y enseñamos a los niños a evitar ser víctimas del abuso y establecemos la responsabilidad de hacer la denuncia de una manera consistente. La siguiente área de la que nos ocupamos es la supervisión de aquellos sacerdotes que siguen siendo miembros del sacerdocio que han sido destituidos del ministerio público. La última área la llamaría el área de cumplimiento y sería la investigación de antecedentes. Ellos supervisan la base de datos de la capacitación para la seguridad en el medio ambiente, los códigos de conducta. Tenemos un amplio sistema computarizado que garantiza que todo el mundo ha hecho lo que debe hacer. Si se quiere restaurar la credibilidad de la Iglesia, las personas necesitan volver a creer en ella, de modo que tenemos que ser transparentes, seguir adelante y no dejar que esto suceda más. Como dice el cardenal, no bajo mi vigilancia. No queremos que suceda de nuevo, ni aquí ni ahora. Servicios de investigación. La Oficina para la Investigación y Revisión del Abuso a Niños es la oficina de la Arquidiócesis de Chicago que recibe los reportes de abuso sexual a niños menores, cualquier menor de 18 años, por parte de sacerdotes, diáconos, empleados laicos y voluntarios de la Arquidiócesis de Chicago. Hubo una víctima que me envió un correo electrónico, probablemente hace como 1 mes y medio, 2 meses, y él me dio alguna información inicial respecto a haber sido víctima de abuso sexual cuando era niño por parte del sacerdote de una parroquia, y me dio toda la información específica. Él vive fuera del estado y me dijo que quería reunirse con nosotros, pero no podía venir aquí. Preguntó si podríamos ir a donde él estaba. En menos de 7 días fuimos y nos reunimos con él, y él hizo las conexiones. Pudo hacer las conexiones respecto a por qué era este el momento para que él hablara. Nos dijo que jamás había hablado de esto con nadie. El objetivo es hallar consuelo y sanación. Por eso estamos aquí. Mucha gente dice que tan pronto se termina la reunión y ellos formalizan su acusación o cuentan su historia, sienten como que les han quitado un peso de encima. Eso no quiere decir que es perfecto. Nadie sabe cómo será el proceso de sanación de alguien, pero aún así, yo me aseguro de que sepan, si no lo saben todavía, que existe el Ministerio de Asistencia y que aun cuando alguien no quiera reunirse conmigo, la oferta de ayuda y apoyo del Ministerio de Asistencia siempre está ahí. Yo crecí como católica, crecí en esta iglesia y comprendo que no somos perfectos. La iglesia no es perfecta, pero el hecho de que Bernardine y ahora el cardenal George crean tanto en este trabajo y de que yo pueda quizá ayudar a alguien a llegar a un punto determinado en su vida y ayudarlo en su proceso de sanación es lo más gratificante para mí. Servicios de apoyo. Las oficinas del Ministerio de Asistencia brindan varios servicios de extensión, así como servicios terapéuticos concretos para individuos que se han presentado a la policía para informar que fueron abusados cuando eran niños. La mayoría de las víctimas del abuso del clero son varones. Ellos tienen ese dolor, ese secreto, por años y años. Es decir, estamos hablando de personas de 40, 50 y 60 años. A veces se trata de algo tan simple como brindarles una manera en la que puedan sentarse juntos y decir: hemos vivido con secretos todas nuestras vidas y es hora de resolver esos secretos y de empezar a hablar. Se ofrece terapia a todos los sobrevivientes. La arquidiócesis paga por todas las sesiones de terapia, ya sea que se trate de un paciente hospitalizado o no, una familia o quien sea. Y es importante saber
que el terapeuta es elegido por la víctima, o la asistiremos para encontrar su terapeuta, pero es algo independiente de esta oficina. Eso es una prioridad. Ellos pueden obtener la ayuda que necesitan para salir adelante. Esto no quiere decir que adelante signifique que se acabó. Esto es un proceso. El proceso de sanación para un individuo puede ser diferente que para otro, pero estamos aquí. Queremos brindarle esos servicios de extensión. Queremos que sepa que estamos aquí para escuchar con compasión y para asegurarnos de que usted, como hijo de Dios, reciba el respeto que merece. Supervisando a los transgresores. Mi trabajo es supervisar lo que llamamos el programa de oración y penitencia. Este es un programa para sacerdotes que han sido destituidos por tener al menos una alegación fundamentada de conducta sexual impropia con un menor. No hay que confundirse con los sacerdotes que han sido destituidos por conducta sexual impropia, porque algunos han sido hasta expulsados del sacerdocio. Mi programa es solo para hombres que siguen siendo sacerdotes. Implica monitorearlos, supervisarlos, proporcionarles servicios clínicos y un continuo análisis de riesgo para asegurar que no representan un peligro dentro de la comunidad. 7 sacerdotes están siendo supervisados. Ninguno está en ministerio activo. Para todos los hombres en mi programa es una condición seguir siendo sacerdotes. Así que si quieren seguir siendo sacerdotes, tienen que adherirse al programa. Hay algunos hombres que eligen no participar cuando ven el protocolo o el plan de seguridad. Hay hombres que lo intentan y no tienen éxito. Y algunos simplemente deciden que no quieren pasar el resto de sus vidas así. Educación y prevención. ¿Cuántos de ustedes tienen niños? ¿Cuántos de ustedes son padres? Hay una mayor conciencia sobre el abuso sexual a los niños y cómo prevenirlo. Más de 160,000 adultos capacitados en 300 parroquias. ¿Y en qué consiste la capacitación? Es para educarlos a ustedes. Los adultos que capacitamos son clérigos, religiosos, laicos, cualquiera que trabaje con niños. Si usted está empleado por la iglesia, tiene que realizar el curso de capacitación para la protección de los hijos de Dios, que enseña qué es el abuso, cuáles son las señales de alerta y cómo denunciar esas señales. Respecto a cuán común es, no creo que tengamos una idea. Reciben información sobre perpetradores, sobre cómo piensan, qué pueden estar haciendo para tener acceso a los niños y cómo denunciar esto. Oye nuestro llanto mientras sufrimos por el daño causado a nuestros hermanos y hermanas. No queremos que la gente se ponga paranoica, solo pretendemos que estén alertas. Los niños reciben educación. La capacitación se imparte a niños y jóvenes en programas educativos religiosos, en escuelas y en los ministerios para jóvenes. Tienen el derecho de esperar que una persona, sea quien sea, respete sus cuerpos. Tienen que saber que si a ellos no les parece que está bien o se sienten incómodos, si les parece que no es correcto, se lo pueden contar a un adulto de confianza. La construcción de una sociedad más segura. Estamos recibiendo llamadas de manera constante respecto a la obligación de denunciar y proceden de las escuelas. Todos los días tenemos la oportunidad de responder a una situación en una escuela o en una parroquia o a través de un consultor externo que llama y así, básicamente, tenemos impacto en la vida de algún niño. Dado el aumento de llamadas, ¿debemos hacer algo? ¿Debemos reforzar la capacitación? ¿Reunirnos con el personal de las escuelas? Porque no todas las escuelas o todas las parroquias van a tener los mismos recursos o el mismo compromiso de parte del personal, del cuerpo docente, de los padres, de modo que ahí hay realmente necesidad. Lo que ellos buscan es, primero, cierta seguridad de que están en el camino correcto. Y segundo, cómo pensar más allá, cómo plantearle la cuestión al padre, a la madre o al niño. Y con los cambios en la tecnología, vamos a tener que encarar eso. Hemos tenido realmente oportunidad de asumir un papel de liderazgo no solo en la iglesia, sino en la comunidad igualmente. Hemos trabajado con el Centro de Defensa de la Infancia, trabajamos con el Departamento de Servicios a Niños y Familias. Yo he trabajado con el Departamento de Servicios a Niños y Familias Judíos, así como en otras entidades y agencias que nos han dado la oportunidad de hacerlo. Hemos aprendido mucho y hemos compartido mucho. Las cosas han cambiado en cierta forma.
pero debemos trabajar mucho en la prevención. Cuando los obispos aprobaron el decreto, todas las diócesis tenían que prestar asistencia a las víctimas y ofrecer un ambiente de seguridad. Nuestro cardenal fue más allá. Él hizo más. Lo tomó como un llamado a la acción. Estoy orgullosa de eso y del hecho de que hemos ido más allá del abuso sexual de los clérigos al testimonio de que hay que mantener a los niños seguros y al compromiso de hacerlo. El proceso de sanación, la historia de Carol. Supe que 2 de mis hijos habían sido víctimas de abuso sexual a finales de los 80 y principios de los 90 por parte del pastor de nuestra iglesia, que era algo así como un amigo de la familia y, según creía yo, amigo de mis hijos. No quise saber detalles. Ya era horrible lidiar con la realidad de que había sucedido. Y sí, tenía grandes remordimientos, debí darme cuenta. Al menos eso pensaba yo. Eso nunca debió sucederle a mis hijos, por más de 1000 razones diferentes, pero ocurrió y la vida continúa. Hoy en día pienso que están bien. Mi hijo menor lo habló antes y creo que por eso está mejor. Mi hijo mayor solo decía, estoy bien, y más adelante en su vida eso le causó muchos problemas personales que todavía está tratando de resolver. Hay personas que me han dicho muchas veces, no puedo creer que los hayas llevado a la iglesia. O, ¿por qué sigues yendo a la iglesia? Pero Dios no les hizo eso a mis hijos. Alguien maligno que se aprovechó de su posición y de su autoridad y de la confianza depositada en él lo hizo, pero Dios no lo hizo. Y me alegro de que mis hijos sigan muy activos en la religión católica. Sé que hay mucha gente por ahí, muchas personas, muchas víctimas. Yo les diría, si tienen la oportunidad, vayan y denúncienlo y busquen la ayuda que necesitan. Ustedes no tienen la culpa. Algo que mis hijos me dicen, me siento tan culpable. Es tan avergonzante. No fue su culpa, ellos eran niños. Pero sí, existe ayuda y una vida mejor. No tienen que combatir sus demonios solos. Y como dije, no estoy segura de que alguna vez diré, no siento culpa, pero estoy lidiando con ello y hoy mejor que hace 15 años. Absolutamente. ¿Están mis hijos mejor hoy? Absolutamente. Y sí, estoy muy agradecida por lo que la iglesia nos ha ofrecido. Por favor, den un paso al frente si conocen a alguien que haya sido víctima de abuso o si usted mismo ha sido la víctima. Lo vamos a escuchar. Trataremos de ayudarlo a ser la persona liberada que merece y debe ser. Y que Dios lo bendiga en su recorrido por la vida.